Las células forman los pliegues neurales. Como podemos ver, ahí se mira los pliegues neurales también van a constituir el tubo neural. Sí. Entonces, en los pliegues, ¿dónde están los pliegues? A ambos lados de la Borde lateral. Sí. Muy bien. Si va a cambiar, puede cambiar. ¿Ya? Pero ahí está todo, todo está lo mismo. ¿Ya? Siga. ¿Qué pasa con estos pliegues? Ahí en los pliegues existe un tipo de células que son las células del neuroectodermo, que se dividen, que dan origen a lo que viene siendo varias glándulas y ganglios, como podemos ver que son dentro de las células de la cresta neural en el ectodermo van a dar glándulas. No, las células salen María Eduardo. Son las células de los bordes laterales del ectodermo que se separan de sus vecinas al momento que se fusionan los pliegues y se forma el tubo neural. Estas células van a experimentar una transición de epitelio a mesénquima por migración activa y desplazamiento. Luego de salir, de abandonar el neuroectodermo, se van a penetrar en el mesodermo suprayacente por dos rutas. Por dos vías, perdón. La vía dorsal, que es por la dermis, que es donde se van a formar los melanocitos, y por la vía ventral, que es por las somitas, donde se van a formar los ganglios sensitivos, las células de Schwann, las células de la médula suprarrenal, las neuronas hepáticas. Bien. Muy bien. Ahora explíquenos todos los términos. Búsquenos la flecha para alternativas. Puede ser en esta, o no. Búsquenos otra. Más fácil. Al otro lado. Ahí. Ya. En este gráfico, ¿dónde está el ectodermo? Si se dan cuenta ustedes, ¿ya? Desde que se formó el mesodermo, el ectodermo, siempre el mesodermo tiene un color. El ectodermo tiene el mismo color en todo el índice. ¿Ya? Ustedes van a reconocer azul el ectodermo, rojo el mesodermo y amarillo el endodermo. ¿Ya? Esas que quiero que pinten. ¿Ya? Bien, entonces, reconoce el ectodermo. De ahí, de ese ectodermo, ¿de dónde van a salir las células del ectodermo? Exacto. Desde los pliegues. Son los pliegues los que se han levantado de la placa del ectodermo. Entonces, esos pliegues se levantan y se dirigen a la línea media. Entonces, los pliegues están en los bordes laterales. Inicialmente estaban acá y se han levantado. Entonces, en esos pliegues existen células. Todo es neuroectodermo. El ectodermo es neuroectodermo. ¿Ya? Los pliegues neurales, ahí también se encuentran las células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural,
nuestra célula de la cresta neural, que está saliendo desde este punto, ¿ya? Se ha ido levantando para formar un tubo, todavía no se ha formado el tubo. Ahí está nuestra célula de la cresta neural. ¿Qué va a pasar con esa célula de la cresta neural? Aquí viene. Se va a separar del neurodermo. ¿Ya? Así más o menos. Y se van a empezar a una transición por el epitelio a mesenquima. ¿Dónde hay mesenquima? Le pregunto esto porque ustedes quieren explicar cuáles son células mesenquimatosas. ¿Cuáles son células mesenquimatosas? Camila, ¿cuáles son las células mesenquimatosas? ¿Dónde están las células mesenquimatosas? Son células embrionarias, pero Todos son células. no sé la verdad. Santiago, Creo que son células embrionarias que se encuentran en el tejido conjuntivo. ¿dónde están los tejidos conjuntivos? Y el mesodermo. El mesodermo. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que usted está en teoría ahora tiene que hacerlo práctico. Si está en el ectodermo y se tienen que hacer esas células que son ectodermicas, se tienen que hacer mesenquimatosas. Por tanto, ¿a dónde se tienen que dirigir? Descienden al mesodermo. Descienda esa célula al mesodermo. Esa célula desciende ahí. Baja al mesodermo. Dice el mesodermo subyacente. ¿Ya? Entonces, si está el ectodermo sobre, lo que está es el mesodermo. Después se hace suprayacente. Ectodermo suprayacente. ¿Ya? Entonces, esta célula, de la célula de la cresta neural, se desprende del ectodermo y empieza a descender y se va al mesodermo para hacerse mesenquimatosa. ¿Qué le va a pasar a esa célula? Lo digo muy bien. Se va a migrar por migración activa y por dos rutas. ¿Ya? Por la dermis, ¿Ya? que va Una es una dirección. ingresan al ectodermo por los orificios de la lámina basal para formar lo que son los melanocitos. Esos son tiene dos vías. La vía dorsal. La vía dorsal. Sabemos que el dorsal es el que está sobre, ¿sí? Todo lo que es la región de la espalda, porque hay una región craneal y una región caudal, dorsal y ventral. ¿Sí? Dorsal es todo lo que es el líquido amniótico, ventral es la cavidad del saco vitalino. Dorsal será el ectodermo, ventral será el endodermo. Esa es nuestra orientación. Entonces, esta célula, ya igual del otro lado, una vez que se hace mesenquimatosa, va a tener dos vías, una dorsal y la otra ventral. La vía dorsal Por la dermis. regresa nuevamente, va a regresar hacia el ectodermo. Entonces va a atravesar primero la dermis y ahí ¿qué va a formar? Los melanocitos. Y después sigue saliendo hacia afuera y ¿qué va a formar? Los folículos pilosos. Entonces, miren ustedes, esa descendió, se hizo mesenquimatosa, del ectodermo se fue al mesodermo, del mesodermo, una vez que se ha hecho mesenquimatosa, tienen dos vías, otra vez vuelve al ectodermo, esa es la vía dorsal, y la otra Es la ventral. es la ventral, y esa ¿dónde se coloca? En la región anterior, ¿qué será esta zona? El mesodermo se divide El paraxial, intermedio y lateral. paraxial, intermedio y lateral. Y el paraxial está constituido por ¿por qué, Santiago? Si no creo que la conexión está constituido por brazo. Camila. Una lámina de tejido
mesodermo paraxial, ¿por qué está constituido? Por somitas, somitómeros y somitas. Entonces, todo esto son somitas. Ya, el mesodermo paraxial, vamos a explicarlo enseguida, que se transforma en somitas. Entonces, en estos somitas se van a alojar en la parte más anterior del somito. En la parte más anterior del somito. Dígame. Entonces, bueno, eso por la parte más, digamos, ya sería más del mesodermo, pero el somita después tiene 3 capas, ¿no? Que sería el toma, y el somita ya vendría a salir esa. Bien, mira. Bien, para todos. Ya para que. Los somitas son estructuras redondeadas, como la vemos en este momento. Ahí se ve. ¿Ya? Son estructuras redondeadas. Todo el mesodermo paraxial son estructuras redondeadas. Está el neuroectodermo, el tubo neural, está la notocorda y está el somita. ¿Ya? Eso es el mesodermo. Que ya siempre paralelo al neuroectodermo está el mesodermo paraxial. Toda esa estructura es somita. ¿Ya? Entonces, se va a ubicar en la región más anterior del somita. En la región más anterior del somita, los que van a ir a la vía ventral. Esos que van a la región más anterior, vamos a ver que este somita, para responder a sus compañeros, estos somitas, ¿ya? Que tienen la estructura de zona, si están a cada lado de la línea media, entonces habrá un somita derecho, un somita izquierdo. Estos somitas van a tener regiones, ¿ya? Una central y media, que van a formar los esclerotomas, formarán los músculos tendones, una región dorsal, media y ventrolateral, serán los miotomas, pero todo eso lo vamos a explicar cuando hablemos de mesodermo. Entonces, simplemente que estas células de la cresta neural se ubican en la región más anterior del somita. ¿Ya? Este es un somita, entonces se ubican en la región más anterior del somita. Estamos hablando del ventral. Y cuando forman la región ventral, cuando se dirigen a la región ventral, ¿qué van a formar? Ganglios sensitivos, neuronas simpáticas, células de Schwann y células de la médula renal. Entonces, las células de la cresta neural, cuando se vuelven otra vez hacia el ectodermo, forman los melanocitos. Son sustancias que van a dar la coloración a la piel. Y además siguen saliendo y forman todo lo que es los folículos pilosos. Folículos del pelo. Ahora, estos somitas, que es donde ha venido a hacerse mesenquimatoso en las células de la cresta neural, vamos a ver que todos estos somitas, ¿ya?, van a migrar. Si están aquí en la región media, van a migrar. Tienen que migrar. Esos somitas van a formar miotomas, van a formar esclerotomas, ¿ya? Entonces, como en esa zona van a formar músculos, van a formar vasos sanguíneos, van a formar huesos, van a formar cartílagos, también tiene que tener una función nerviosa, sensitiva, ¿ya? Entonces, algunos formarán los ganglios sensitivos que se encuentran paralelo a los ganglios motores. Cuando veamos el sistema nervioso central, ¿ya?, el sistema nervioso central, la columna vertebral, vértebras, y está la médula espinal, y vamos a ver que existen paralelos ganglios sensitivos. Hay ganglios motores y ganglios sensitivos. Entonces, formarán ganglios sensitivos, ganglios, neuronas simpáticas a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Tenemos sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, es el sistema simpático.
¿Sí? las células de Schwann. Las células de Schwann son células que recubren todas las neuronas. ¿Ya? Los axones de las neuronas son recubiertas por células de Schwann. Eso lo forman las células de la cresta neural. Y las células de la médula suprarrenal. Y las células de la médula suprarrenal, la glándula suprarrenal, ¿ya? Que tiene una corteza y tiene una médula. La médula es formada por las células de la cresta neural. Sí, está muy bien, María. Y en el momento en el ectodermo superficial, al momento de formar el tubo neural, van a producir dos engrosamientos bilaterales llamados placodas. La placoda óptica y la placoda de cristalino. La placoda óptica se imagina y forma vesículas ópticas, dando origen a lo que es la audición y el equilibrio. Y la placoda de cristalino se imagina y forma vesículas cristalinas, y en la quinta semana va a dar origen a lo que es el cristalino. Bien, ¿qué es lo que dice? Cuando ya se cierra el tubo neural, en la región más craneal se forman unas invaginaciones neurológicas que son las placodas. ¿Ya? Una placoda del cristalino y no estamos viendo todavía la placoda óptica. Son engrosamientos ectodérmicos. ¿Ya? Estos puntos, una placoda. Placoda del cristalino y placoda óptica, de más allá. Eso vamos a ver que van a formar el cristalino y el conducto auditivo externo. Ya después, tema 18, tema 19, son esos temas. Ahora, existe un grupo de células de la cresta neural, Fabio, que no se hacen, que se dirigen a otra región. Existe un grupo de células que se dirigen a otra región. ¿Está bien? ¿Sabe, Fabio? Son las células que sirven a otra región. A otra región. Para formar otra estructura. Santiago. El ectodermo también se... Las células de la cresta neural. Ah, Camila, no dice nada. ¿verdad? A otra región. Todo está en el libro. Dice. María. Existe un grupo de células de la cresta neural. ¿Ya? Hemos visto que se van hacia el mesodermo. Del mesodermo otra vez vuelven al ectodermo o se quedan en los somitas. Estos son los somitas, esta estructura redondeada. Eso es mesodermo, en la región más anterior. Ahí concluimos. Existe otro grupo de células que se van a otra región. Antes que se cierre el tubo neural, existen células que se van a la región craneal. En la región craneal, ¿qué van a formar? Todo lo que es el esqueleto craneofacial. ¿Sí? Los músculos, los huesos de la cabeza, los huesos de la cara, ¿ya? Vamos a ver que no lo forma el mesodermo. Es la única región donde van a formar las células de la cresta neural. A esa estructura. Todo lo que es la estructura craneofacial. ¿Sí? Por tanto, si son 3 hojas germinativas, a las células de la cresta neural también se la denomina La cuarta. una cuarta capa germinativa. Pero el hecho de que formen varias estructuras. Miren ustedes, si estamos en la región del cráneo, ¿dónde está la médula suprarrenal? A nivel del abdomen. Migran, miren, tan lejanos
vamos a ver que las células de la cresta neural, también otros derivados de las células de la cresta neural, son, a nivel de corazón, válvulas. ¿Sí? Los grandes vasos sanguíneos se originan a partir de las células de la cresta neural. Nuestro pabellón auricular, ¿sí?, es derivado de las células de la cresta neural. De ahí que cuando hay algún daño de alguna zona que se relaciona con el nacimiento u origen de las células de la cresta neural, siempre pensar que en otra zona también existe daño. ¿Ya? Entonces, si vemos a alguien con alguna anomalía auricular, también pensar que tiene otra anomalía, o en el corazón, en médula suprarrenal. En ocasiones podemos investigar a riñón. ¿Por qué? Por esa migración extensa que tiene ellos. Y ahí concluye el ectodermo. ¿Ya? Ahí concluye el ectodermo. Ahora nos toca el mesodermo. Siempre la coloración, ¿no? El azul es el ectodermo, ya hemos formado el tubo neural, ya hemos formado lo que forman las células de la cresta neural. Ahora, esa es la placa, es la capa más dorsal. Ahora la capa media, el mesodermo. Camila, mesodermo. ¿Y ese con mesodermo? El mesodermo es el mesodermo forma cuando les toque a ustedes, por ejemplo, cuando den examen, tienen que hacerlo perfecto. ¿Sí? Si en el parcial les toca este tema mucho más perfecto, les exijo más, ¿eh? Porque ya saben, ¿ya? Por ejemplo, dejen su. Por lo que entendí del mesodermo, el mesodermo al principio es una capa delgada de tejido laxo. ¿De tejido qué? Tejido laxo. Laxo. ¿Conjuntivo laxo o solo laxo? ¿Conjuntivo laxo o solo laxo? Conjuntivo. Siempre va a formar tejido conjuntivo, ¿no? Porque forma que músculos, tendones, ligamentos, ¿sí? Luego, cerca más o menos del día 17, hay células, las células se... ¿Cuántos mesodermos hay? 3, el paraxial, el intermedio y el lateral. ¿Cuántos mesodermos laterales? 2, el parietal y el visceral. ¿Cuántos mesodermos paraxiales? ¿Cuántos paraxiales? Paraxiales y en la parte paraxial. ¿Cuántos mesodermos paraxiales hay? Solo hay. O sea, hay 2 porque son 2 pares. Pero, ¿cuántos mesodermos hay? El mesodermo está dividido en 3: paraxial, ¿Cuántos paraxiales hay? intermedio y lateral. ¿Cuántos paraxiales hay? 1. O sea, Santiago, ¿cuántos paraxiales hay? Creo que es 1. Porque el lateral es 1, pero se divide en 2. Eduardo, ¿cuántos paraxiales hay? son 2. ¿Por qué 2? Porque No hay 1. porque está la mitocondria en medio. Así está. Entonces, Sí, Eduardo. la mitocondria lo divide en 2. Bien. Inicialmente decía muy bien su compañera que constituye una línea media, el mesodermo, ¿ya? Que está dividido en 2. Entonces hay 2 mesodermos, ¿ya? Un mesodermo derecho y un mesodermo izquierdo. ¿Qué lo divide? La notocorda. Hay un mesodermo derecho y un mesodermo izquierdo. Ahora sí. Sigamos. Camila. Estábamos en el 17, que
está dividido en dos Mesodermo derecho y mesodermo izquierdo. que hay las células que se encuentran ahí, se proliferan y se constituyen, y a eso se le llama mesodermo paraxial. ¿Cuál es proliferan? Las células que están cerca de la notocorda. Bien, las células que están cerca de la notocorda se engruesan. ¿Sí? Se ponen más gruesas. Entonces, si estas células que están contiguas a la notocorda se ponen más gruesas. Después, la capa que se encuentra lateral ya, a Lateral, intermedio. la lateral paraxial, la capa paraxial se conserva delgada y a eso se le llama placa neural. Placa lateral. siga. Esas se dividen en dos, o sea, se dividen en dos hojas, que una hoja es la capa mesodérmica esplécnica y la capa mesodérmica somática. Ya, La esplécnica cubre al saco vitelino y la somática a la cavidad abdominal. ya. Y finalmente, ya nos está diciendo que existen dos mesodermos, ¿no? Un mesodermo paraxial y un mesodermo de la placa lateral, que es la más externa. Y existe un tercer mesodermo, el intermedio, que está entre cuáles? Entre el paraxial y lateral. Ese se considera como tejido conjuntival. El mesodermo, ya, de ambos lados, este mesodermo que está contiguo a la notocorda empieza a engrosarse, a tornarse más redondo cada vez, ¿ya? Y va a formar el mesodermo paraxial. Ya sabemos que se llama mesodermo paraxial. La parte más externa, que es delgada, va a formar el mesodermo de la placa lateral o mesodermo lateral. Entre el mesodermo lateral y el mesodermo paraxial existe una zona intermedia, es el mesodermo intermedio. Entonces, el mesodermo se va a dividir en tres: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral. Ahora, el mesodermo de la placa lateral se va a dividir en dos hojas. Una hoja que va a recubrir la cavidad amniótica, esa se llamará la hoja somática de la placa lateral del mesodermo. Y la hoja que va a recubrir la cavidad del saco vitelino será la hoja esplásmica o visceral. ¿De quién? De la placa lateral del mesodermo. ¿Ya? Entonces, el mesodermo lateral se divide en dos hojas, en una somática o parietal. Entonces, es la hoja somática ¿de quién? De la placa lateral del mesodermo. Y una hoja visceral o esplásmica que recubre el saco vitelino, o sea, es la hoja visceral de la placa lateral del mesodermo. Esa terminología ya empiezan a utilizar ustedes. Mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, mesodermo lateral, con su hoja somática y su hoja parietal. La hoja parietal de la placa lateral del mesodermo, la hoja visceral de la placa lateral del mesodermo. Esa es la nomenclatura. ¿Ya? ¿Tiempo? Mesodermo paraxial. Ya, Santiago, mesodermo paraxial. A partir de la tercera semana, el mesodermo paraxial sería en dos, ya vimos, constituido por lo que viene siendo la citotómera. El mesodermo paraxial se va a dividir en dos. Sí. Dos. Derecho y izquierdo. No, se segmenta. El mesodermo paraxial se va a segmentar. Sí.
La somitómera. Y ahí forma la somitómera, que luego está compuesto por ¿Cómo son este mesodermo? ¿Cómo es esa división que dice? Decía que el mesodermo paraxial empieza a dividirse en segmentos. a segmentarse. ¿Ya? Si es solo una hoja, ese mesodermo, decíamos nosotros que empieza a segmentarse y empieza a crecer más. Sí, entonces más. Bien. ¿Qué otra característica tiene? Entonces, se va segmentando. Un segmento, se va segmentando. Este mesodermo. Está la somitómera va en el desplazamiento de atrás de y que baja la placa, justo al desplazamiento de la placa neural, va a aparecer las neurotómeras, que esas neurotómeras